cuando les agradezco que me permitan hoy en día conversar un poco sobre las revelaciones del libro Durante. Pero quisiera hacer desde ya una excusa, porque lo que yo les pueda decir es apenas la punta del iceberg de lo que realmente es el libro Durante. Porque un libro que tiene 2097 páginas no se puede resumir en unas cuantas revelaciones y en unas cuantas enseñanzas. Pero sobre todo que lo que yo les pueda decir es mi manera de comprender el libro Durante. Porque si hay algo que nos diferencia de muchos otros libros sagrados, es que cada quien interpreta el libro a su manera. Entonces lo que yo les voy a decir más adelante, contestando a lo que ustedes me quieran preguntar, va a ser mi parecer. El resto lo tienen que descubrir ustedes en el libro. Jesús por algo le pidió a sus apóstoles que no intentaran moldear a sus discípulos de una manera igualitaria, que dejaran que cada uno se desarrollara en forma personal, porque el individuo debe hacerlo en esa forma y en vías de perfeccionamiento hacia Dios, pero en un trato, insisto, personal. Al comienzo, muchos leen el libro Durante como una pieza de ciencia ficción, como le pasó a J.J. Benítez, que se basó en él para su saga El caballo de Troya. Son tantas las revelaciones del libro que muchos llegan a conocer realmente el libro después de haber comenzado por esa ciencia ficción, porque el libro va lentamente entrando en la mente humana hasta que el individuo busca algo más sobre la perfección. Para mí, en la parte personal, el libro Durante es un camino de evolución que me enseña a vivir el aquí y ahora de la mejor manera. El libro de Durante es una antología de 196 trabajos, de revelaciones escritos por personalidades sobrehumanas, seres elevados del universo. Sus nombres aparecen al final de cada uno de los capítulos que ellos mismos han logrado entregarnos. Contienen ciencia, filosofía, historia, cosmología y religión, pero de una manera armónica, en una visión general que revela nuestro origen y nuestro propósito y destino eterno. Los humanos en cuyas manos fueron recibidos estos escritos, estos papeles, ya han muerto. En vida nunca quisieron usufructuar sobre estas enseñanzas. La forma en que fue entregado este material es desconocida hasta el día de hoy. El libro Durante se editó en 1955, pero las revelaciones fueron bastante años antes. El aporte que hace a la humanidad es inmenso. Hay un material y conocimientos para 100 años. Muchos de estos conocimientos ya la ciencia y la tecnología los ha avalado, lo que ya se ha logrado descubrir. Pero a la vez nos queda mucho por descubrir, porque en este mundo nada es definitivo.
Tanto la ciencia como la religión se basan en suposiciones. Es un libro único, porque rompe todos nuestros conocimientos y paradigmas, tanto espirituales como materiales. Comienza revelándonos los misterios de Dios. Termina con nuestros esquemas religiosos de un solo Dios y nos guía hacia un Dios múltiple, de muchas designaciones, pero que sin embargo sigue siendo único en su esencia. Está rodeado de muchas personalidades que le colaboran en la creación y mantención no de uno, sino de muchos universos. La inmensa la inmensa creación del Padre universal está más allá de todo entendimiento humano. El libro dedica largos capítulos a la formación de ellos y de quienes lo habitan. Todos los mundos son evolucionarios, porque el hombre de mente material está mucho más familiarizado con las manifestaciones materiales de la naturaleza física. Y este discernimiento viene con el tiempo, en la medida que el hombre va siendo cada vez un poco más espiritual y puede comprender lo que está más allá de la mente. Porque las realidades experienciales para los seres humanos nacen de su mente, pero ella no es inmortal. El enlace funcional de la mente y el espíritu da como resultado el alma, y ella sí es inmortal. Pero es inmortal siempre y cuando la persona quiera que así sea. Pues la carrera mortal de evolución no es tanto un periodo de prueba como un periodo de capacitación que cada quien tiene que hacer, porque nadie, ni siquiera Dios, puede evolucionar por nosotros. El libro también nos habla de la creación del hombre en la Tierra. Ella hace más de 600 millones de años que los portadores de vida quisieron iniciar la vida en esta esfera, la cual en este y en cualquiera otro de los mundos que ellos van formando tiene que estar preparada. Y esta preparación tiene un largo periodo de gestación, es lentísimo. El protoplasma de tipo urantiano no puede funcionar más que en la solución salina. Por tanto, no descendemos de la costilla de Adán, sino de la rana. Porque a partir de ella comenzó una serie de diferenciaciones progresivas que culminaron finalmente con el hombre primitivo. Después de casi 900 generaciones de desarrollo de mamíferos, los primates súbitamente dieron a luz dos asombrosas criaturas, que fueron los primeros seres humanos. Se llamaron Adón y Fonda. La pareja que nosotros conocemos como Adán y Eva y la creación del mundo en 7 días es una leyenda muy posterior, transmitida por Moisés al mundo hebreo. Lo que sí es efectivo es que Eva fue víctima de la tentación de Caligastia. La historia de la raza humana consiste en la evolución progresiva. Por eso el libro nos dice, porque tanto como la
el pecado de Caligastia como el de Eva fue por su apuro en la evolución. Jamás en tu ascenso al paraíso ganarás nada intentando impacientemente eludir el designio divino establecido mediante atajos, invenciones personales o cualquier otro artificio, porque la perfección es nuestra meta, pero no nuestro origen. Es difícil resumir la historia de Lucifer y la aparición de Caligastia como príncipe planetario y sus 100 ayudantes, los cuales se rebelaron a los planes divinos, por encontrar que la evolución estaba siendo muy lenta. El libro Urantia dedica muchos, 2 por lo menos, capítulos, el 66 y el 77, a la relación completa de estos acontecimientos. Lucifer tenía todas las cualidades como para haber sido un gran príncipe planetario, pero él consideró que la evolución tenía que ser más rápido, y eso fue lo que causó todo lo que se ha ocasionado. Pero en cuanto a las repercusiones en nuestro planeta hoy en día, mucho de ello es mito, porque el diablo, después de la cruz de Cristo, o de Cristo en la cruz, ya no tiene ningún poder sobre la mente de los hombres, ni tampoco puede acercarse a las almas para tentarlas o corromperlos, a menos que el individuo así lo desea en forma volitiva. Uno de los mayores dones del ser humano es su voluntad de elegir, su albedrío, para distinguir el bien y el mal. Porque la verdad es que ya son solamente palabras que simbolizan niveles relativos a la comprensión humana. El hombre puede acercarse a Dios y puede alejarse cuando Él lo desee. Y ese es lo que nos distingue de los animales. De este modo, respetando hasta ese punto nuestro libre albedrío, la divinidad se vuelve humildemente obediente a la elección de las criaturas, porque no se puede forzar a nadie a emprender la aventura eterna sin las puertas del eternidad, porque las puertas de la eternidad se abren tan solo a la respuesta de la libertad de elegir a los hijos dotados de albedrío. De lo cual deducimos que el principal don que tenemos, y el que pocas veces usamos porque nos dejamos llevar por lo que dice la mayoría, es nuestro libre albedrío. Nuestro universo local no es el único. Le preceden casi 4 millones de planetas habitados. Y es maravilloso pensar que nosotros, este planeta chiquitito, forma parte de un todo indivisible y que nuestro planeta no es uno más de los tantos que existen. De la misma manera que una orquesta sinfónica necesita de diversos instrumentos para demostrar toda la belleza de una sinfonía, del mismo modo, cada mundo entrega lo suyo para que el universo entero sea cada vez más armonioso. Aun cuando en este tiempo
no nos parezca que sea tan fácil. Las fórmulas químicas difieren en cada sistema y la técnica de reproducción de la célula viva es ligeramente diferente en cada universo. Pero los portadores de vida son siempre los catalizadores vivientes que inician las reacciones primordiales de la vida material. Son los que manejan la energía de la materia y de la vida. Los portadores de vida son seres especiales que se encargan de todos los nuevos mundos, ¿ya? Todos los mundos tienen un parentesco físico inconfundible. Sin embargo, cada planeta tiene su propia escala de vida y no existen dos mundos que sean exactamente idénticos en sus dotaciones vegetales y animales. El que más se acerca a nosotros es uno que es llamado el planeta vecino. Él es un planeta de la densidad de Australia, que tiene más o menos 7.000 millones de habitantes. Está sumamente adelantado en leyes sociales, en el gobierno. Y bien valdría la pena que nosotros los conociéramos más. Claro que con las debidas diferencias, pues ya hay algunas cosas que para nosotros nos parecen horrendas, como es la pena de muerte. Jesús nos dijo que en la casa del Padre había muchas moradas. Y de hecho hay 56 mundos que están dedicados a la cultura de los mortales ascendentes. Pero los 7 satélites, el número 1 que se conoce más específicamente son los mundos de estancia. Los mundos de estancia es donde vamos a ir después que dejemos este cuerpo físico, porque la muerte nos hace ascender, no descender. Nada de lo que se dice en el libro son alegorías simbólicas, pero sí una gran mayoría de las cosas que leemos a los humanos nos pueden parecer, porque son de tal magnitud que nuestra mente finita es totalmente incapaz de llegar a comprender. Por ejemplo, lo que anteriormente te decía, ¿cómo es posible que descendamos de las ranas? Pero el libro, lo que yo dije en una frase, te da toda una explicación. Hay muchos mundos, y uno de ellos, ¿podremos creer que son mortales que viven sin respirar? Eso no nos cabe. Y por lo mismo, tenemos que quedarnos con lo que nosotros tenemos aquí y ahora. Nuestra mente no está capacitada. Y para eso es que precisamente existen los mundos de estancia, que son 7, y que vamos a ir escalonando lentamente. Porque en cada mundo de estancia vamos a ir aprendiendo un poquito más y algún día vamos a llegar a comprender lo que para ahora es incomprensible. Es que la gran diferencia del libro de Urantia con otros libros sagrados es que a nadie se nos pide que creamos en él. Se nos pide que al leerlo tratemos de comprenderlo. Después de comprenderlo, si es posible meditarlo y sacarle qué significado tiene esto para mí. Nosotros no tenemos, el libro Urantia no nos da ni mandamiento,
ni jerarquía, ni diezmo. Ni siquiera nos pide que tengamos una misma pauta para enseñar o para difundir el libro grande. Y esto porque Jesús les pedía a sus discípulos que no trataran de enmarcar a sus discípulos en una manera establecida, sino que los dejaran libres de que cada uno entregara lo que para él tenía un significado, a la vez dejando que el oyente se quedara con lo que a él le había llegado a su corazón. Nosotros no pedimos creer en el libro grande. Inclusive entre nosotros mismos hay muchas partes que las leemos, pero no nos dedicamos a ellas. Como por ejemplo, yo en lo personal digo los 2 capítulos, pero no me meto mucho con Lucifer. Porque nos hacen comprender un poco las diferencias que hay entre unos y otros. Y a la vez la grandeza del Padre Universal para crear esta diversidad que nos lleva a la unidad. Es como lo que decía anteriormente, una sinfonía necesita de distintas cosas. Entonces nosotros estamos recién en pañales tratando de aprender algo de los planetas. Pero el hombre, por ejemplo, en este siglo XXI, se esmera en tratar de conocer algo de los planetas, algo de la vida de ellos. Sin embargo, busca una vida similar a la nuestra. Y no la va a encontrar en lo más probable. Porque somos diferentes. Todos somos evolucionarios, todos un día, algún día, a lo largo del tiempo y el espacio, vamos a llegar hacia Dios. Pero cada uno en donde le tocó vivir. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos llegar el día de mañana a la luna, pero lo más probable es que no nos podamos quedar, porque desconocemos no solamente la parte material, la atmósfera de los planetas, sino que también sus convicciones, su vida. Entonces por eso es interesantísimo el ya convencernos que no somos los únicos, el estar con la mente abierta, porque lo que ahora nos parece una alegoría, el tiempo nos va a decir que no lo eran. ¿Quién se hubiese imaginado, no hace muchos años atrás, que una cosita de este porte, como es un celular, nos iba a contactar con todo el mundo y nos iba a dar infinidad de respuestas? Que esta tecnología actual, que esto que estamos viviendo hoy nos enseñe cuánto tenemos que aprender de allá arriba. Y que somos capaces. Porque nuestros padres, nuestros abuelos, es decir, dirían que es un milagro el celular. En cambio, un niño de hoy lo maneja mejor que nadie. Mejor que cualquier adulto. Entonces, en la parte espiritual, en la parte de conocimiento, lo esencial es tener la mente abierta y convencidos que donde estamos es donde tenemos que estar, y que es aquí, en el ahora, en la vida cotidiana, donde tenemos que tratar de ser lo que nuestro Padre quiere, llegar a ser perfectos como Él. Bueno,
Yo creo que no es solamente una pregunta. El hombre habitualmente, el que tiene un poquito más de pura mente, piensa, ¿quién soy yo? ¿Quién me creó? ¿Y para qué estoy aquí? Son las tres preguntas que cuando comienza el bichito de la espiritualidad, que no es más que la obra del espíritu residente que tenemos todos en nuestro corazón, que es la chispa divina. Entonces, estas preguntas empiezan a buscar respuestas. Y si realmente lo queremos, pero abiertos de mente, no con prejuicios anteriores, no con negativa, sino que, a ver, ¿por qué me pasa esto a mí? Y puede que muchas de las cosas, especialmente las que no nos parecen tan buenas, nos parezcan un castigo, o nos parezca, pero si yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Y viene un contra Dios, poco menos. Dios me castiga. Dios no castiga a nadie. Somos nosotros los que nos castigamos a nosotros mismos. Porque si nos detenemos a pensar en nuestras obras no son casualidades, son fruto de lo que sembramos. Me podrán decir, sí, pero yo no busqué la enfermedad. No siempre es así. La enfermedad, y esto está comprobado científicamente, el cáncer muchas veces viene de dolores no manifestados, de rabias no dichas, no solucionadas, de no saber perdonar. Y el cáncer, por decir algo. Pero eso la ciencia también lo ha comprobado, que cuando por dentro estamos muy revueltos, vamos creando lo negativo. Entonces, estamos aquí porque es un camino de evolución. No estamos aquí para morirnos y volver al polvo. Polvo eres y polvo te convertirás. Eso no es cierto. Nosotros después de la muerte vamos a ir ascendiendo si aquí en la tierra hemos sabido disfrutar minuto a minuto, aprovechándolo. Si estoy alegre, qué rico, gracias, hombre. Acordarme de agradecer, que se nos olvida mucho cuando nos va bien. En estas épocas de fiesta, ¿quién se acuerda cuando dice un salud? De pensar, estoy diciendo salud y tengo vida y tengo familia. Gracias, Dios mío. Pero cuando recibimos la cosa mala, pues Dios me está castigando. En vez de pensar, ¿qué me querrá enseñar Dios de esto negativo? ¿Qué puedo yo aprender? El libro Dante tiene una frase preciosa que dice que Dios nos pone el sufrimiento para que lleguemos a la sabiduría. Porque la sabiduría nos hace reflexionar. Pero para eso tenemos que darnos un minutito de calma, un minutito de acordarnos que nunca estamos solos, ni en la alegría ni en el sufrimiento. Tenemos un Padre junto a nosotros, no el Padre del Antiguo Testamento, ese Dios vengativo, ese Dios selectivo. No. Tenemos un Padre que nos dio a su Hijo predilecto, a su Hijo de Dios Jesús, nos lo dio como ejemplo, porque Jesús no tuvo una vida maravillosa. Nació en la pobreza,
no lo comprendían, ni siquiera su familia. Sin embargo, nos enseñó, ven, yo me hice hombre por ustedes, si yo pude, ustedes también pueden. Con Dios todo es posible. Entonces estamos en este mundo para aprender a vivir y aprender a morir. Yo creo que en este momento el problema principal que cada ser humano y la sociedad entera estamos sufriendo y que nos impide ser más felices es la ausencia de Dios. Porque tenemos a Dios arrinconado en templos de cemento, en la naturaleza, en el mejor de los casos, pero confinado a días y horas determinadas. Yo estoy con Dios cuando hago 10 minutos de meditación. Yo estoy con Dios cuando voy a misa todos los domingos, o todos los sábados, como sea el caso. Pero, ¿y dónde está Dios el resto de la semana? ¿Dónde está Dios el resto del día? Tenemos una dicotomía tan grande entre lo que decimos creer y lo que creemos. Entonces, es muy difícil. Muchos se refugian en las religiones. Todas las religiones son buenas, porque todas en alguna forma nos llevan a Dios. Casi todas las filosofías también nos dejan algo bueno. Pero se diluye en lo que acompaña esta ausencia de Dios, que es el exceso de consumismo. Porque hoy en día el exitismo tiene que ser lo imperativo. Desde los niños en el colegio, después de ganar harto, los padres trabajan una barbaridad para darle un mejor estar a sus seres queridos, a sus hijos, pero eso los hace felices. Esa dicotomía entre no buscar lo que yo realmente quiero, sino que lo que la sociedad me está obligando a consumir. Entonces creo que el consumismo no es malo. Nada es malo si lo sabemos regular. Anteriormente hablábamos de nuestro libre albedrío. Entonces, lo que nos causa este mal endémico en nuestra sociedad y que a mí me alarma un poquito es, por ejemplo, los famosos WhatsApp. Ya nadie piensa, ya nadie conversa, porque lo único que le interesa, vale, usted WhatsApp, y en 2 palabras, y 2 palabras mal escritas. Después nos quejamos que los niños no comprenden la lectura. Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Qué quiero yo? ¿Para qué Dios me dio el don del libre albedrío si yo no lo uso? Si yo me dejo guiar por la mejor marca y hago lo imposible por tener algo de esa marca. Entonces, yo creo que tenemos que como asentarnos un poquito, calmarnos un poquito. Yo no dudo, fíjate, yo soy una optimista, que no es una tragedia lo que estamos viviendo. Como todo lo nuevo nos impacta mucho. Pero también hay WhatsApp y hay cosas como esta misma entrevista que tú has hecho en montones de otras filosofías diferentes, van haciendo que ese ser interior, ese espíritu residente,
que es más conocido, como les digo, por la chispa divina, se va abriendo paso, de a poquitito, lentamente, y nos va mostrando este otro mundo. Un mundo donde sí consumimos, pero no en exceso, porque lo que tenemos lo compartimos, y el compartirlo nos da una felicidad tan grande que nos damos cuenta de que hay otras cosas más que la última marca. Yo creo que el mundo va a cambiar, fíjate, cuando uno se dé cuenta que hay otra manera de vivir, mucho más significativa y dinámica, y frente a las realidades personales de cada ser humano. Decíamos que todas las religiones son buenas, serían magníficas si cada una de ellas, incluyendo el libro de Urantia, no nos creyéramos lo último, la única. No, abrámonos. El libro de Urantia es un ejemplo maravilloso. Jesús le decía una y otra vez a sus discípulos que convivieran con los demás. Él convivió con los ricos, con los pobres, con los pecadores. Conozcamos a la gente. Aprendamos a tener empatía. Porque hablamos de fraternidad, hablamos de paz, hablamos de amor. Pero resulta que las marchas que se hacen por la paz terminan con la policía. ¿Dónde está el amor que queríamos encontrar? ¿Dónde está la paz? La paz, el amor, la armonía no son frases ni son conceptos. Son algo que nacen, son estados de conciencia que tienen que nacer de uno, de cada persona. Cuando yo sea mejor, aunque sea un poquitito así, aunque sea un día, yo viva con este espíritu divino, voy a estar haciendo mejor el mundo. Porque somos un todo indivisible, incluyendo los que nos conocemos. De todas maneras, la vida es solamente un puente donde podemos pasarlo bien, aprender de ella, pero no podemos fijar en este puente nuestra mirada. Porque lo único que el ser humano tiene por cierto es la muerte. Es que nacemos un día que no lo pedimos y morimos también un día que no lo sabemos. Pero la visión del libro de Urantia no es el reencarnar y volver a un planeta. No. Él ve totalmente como ascendente. Así como un niño de kinder no puede comprender lo que se enseña en la primaria, ni mucho menos en la universidad. El ser humano no puede comprender muchas de las cosas que nos pasan. De los que nos pasan en cosa personal, especialmente como lo veíamos de los sufrimientos. Entonces, como Dios es nuestro Padre, Él conoce nuestras limitaciones. Sabe que la perfección es nuestra meta, pero no nuestro origen. Somos de un origen animal, aunque nos duela decirlo, y se manifiesta bastante. Pero de la misma manera, por ejemplo, que un astrónomo, por mucho que lo intente, no puede ver realmente las estrellas
si no es un cielo limpio, como tenemos el privilegio de tenerlo en Chile, en una parte determinada también, como es Atacama, el ser humano entonces necesita tiempo. Y para eso existen 7, no 1, 7 mundos de estancia. Entonces, el primer mundo de estancia es como el aquí en la tierra, haber llegado a la primaria. Y en el mundo de estancia no vamos a ir a tocar el arpa ni a cantar. Vamos a ir a trabajar. A trabajar es lo que nos faltó trabajar en esta vida. Porque cuando uno muere, se lleva, esto es bien importante, parte de una personalidad, pero que no es la personalidad que nosotros llamamos humanamente personalidad. Es una personalidad con mayúscula, en la cual nos llevamos a esos mundos de estancia, algo bien importante. Todos los momentos conscientes que hemos tenido. Y aquí cabe preguntarse, ¿cuántos momentos conscientes tengo yo en el día? No importa lo que hagamos. Lo importante es cuál era mi intención al hacerlo, cuál era mi predisposición. Pensé si hacía bien o mal a otros con lo que yo estaba haciendo. Sacarle significado a las cosas más simples de la vida cotidiana, de la vida diaria. Si la perfección no está ni en los milagros, ni en las cosas extraordinarias. Están las cositas pequeñas. Y esas son las que nos van abriendo el camino hacia esos mundos de estancia. Yolita, y desde la perspectiva del libro Urantia, ¿esta vida después de la muerte es una creencia o una evidencia? No te puedo decir ciertamente hasta que yo no me muera. Ahí sí que te vengo a contar más. Pero piensa que el libro de Urantia no fue escrito por un humano. Porque un humano no podría vender la goma. Decir, tienen que creer, igual como respeto a los que dicen que es la reencarnación. Pero en lo personal, te digo que para mí es mucho más fascinante, a mis pequeñas primaveras, pensar que si me muero, ya no me van a enterrar, por ahí me van a decir unas cuantas palabritas y después me voy a convertir en polvo o que lo peor me comen los gusanos. Sino que voy a seguir trabajando, voy a seguir buscando a Dios. Y como buscar a Dios ha sido mi ideal desde muy niña. Entonces, la muerte para mí es un paso que no te puedo decir que lo quiero dar, porque tengo un pacto con mi socio que me aguanta un poquito más. Pero la vivo sin el más mínimo temor, porque sé que la vida no termina aquí. Aquí recién comienza. Y si mi vida ha sido plena en este mundo chiquitito, en este Chile largo y angosto, ¿por qué no querer ir a una cosa amplia, diferente? Así como nos gusta tanto viajar a otro país, viajemos entonces a más allá, si es lo mismo. Ir a lo desconocido. Cuando viajamos a un país que no conocemos, no tenemos idea con lo que nos vamos a encontrar. Tú no me puedes preguntar cómo es Colombia si no la he conocido. Es por lo que me han dicho. Yo tengo que estar allá para darme cuenta lo linda que es.
Entonces lo mismo en la vida. No, porque fíjate que cuando tú tienes la meta de un Dios que no está lejos, te lo vuelvo a repetir, ya tienes a Dios dentro, tienes esa tremenda angustia de no haberlo conocido. Entonces decir, bueno, me voy, ¿y a dónde me voy? ¿Y qué habrá allá? Nosotros sabemos que Dios está en todas partes. Y yo pienso que así como la oruga es una cosita insignificante, pero necesita todo el tiempo necesario para cambiar y transformarse en mariposa. Y mira qué diferencia entre una oruga que cualquiera puede creer que es un gusano y pisarla, a una mariposa que vuela lejos, que nadie puede cazarla. Entonces, para mí eso es el camino espiritual. Y eso lo aprendemos ya aquí, porque si yo en este momento te estoy hablando con este entusiasmo sobre la vida espiritual y sobre el más allá, es porque a mis años ya he vivido esto de darme cuenta aquí, que hay cosas mucho más valorables que el vivir al día. Que cuando uno mira, no hacia arriba, hacia el cielo que se supone que está Dios, no, cuando miro hacia mi interno, y cuando me encuentro con Dios y converso con Él, y converso, lo repito. Y para mí, que me toca escribir tanto de una forma de poder llegar a más gente, yo le digo que es mi socio. Yo soy su secretaria. Y por favor que esto no se confunda en que soy una iluminada, ni que Dios me habla y que yo le contesto. No. El lenguaje espiritual es precioso y absolutamente personal. Cada uno encuentra a Dios en su corazón a su propia manera y a su propio ritmo. Pero lo principal es querer encontrarlo. No permitir que otras cosas externas lo dejen tan encerrado como para abrirle la puerta una horita a la vez a la semana. Yolita, ¿y cómo podemos darnos cuenta de la cercanía que tenemos con respecto a Dios? En nuestra propia vida, Dios nos habla en forma diferente porque nos ama así, nos contacta en forma distinta. Cada uno encuentra a Dios en su propio corazón, a su propia manera. Y eso es lo maravilloso, de que volvemos a lo que veíamos en el comienzo, esa individualidad. No el Dios musulmán, no el Dios de los católicos, no el libro Durante, no, mi Dios, mío. Y yo me voy a entender con Él a la manera que Él me va a ir enseñando cómo comunicarme. Y eso es algo intangible, que tú no puedes dar la receta, porque si veíamos que ni siquiera Dios puede obligar a un alma a que siga un camino, nosotros tampoco podemos dar recetas como encontrar a Dios. Tenemos que crear ansias de conocer a Dios. De decir, bueno, pero ¿y por qué esta vieja se siente feliz y yo no? ¿Qué tiene ella que yo no tengo? Ah, tiene a Dios, entonces voy a buscar a Dios. Pero no fuera, no en ninguna religión.
lo voy a buscar dentro de mí. Lo voy a buscar donde yo lo encuentre. Porque no, Él está y se aparece ante nosotros según sean nuestras ansias. Y repito, no confundamos esto con visiones, ni con encontrar a un Dios. Nada extraordinario nos lleva a Dios. Son las cosas simples. Cuando yo esté en un supermercado y recuerde que esa cajera está cansada, entonces que yo le puedo dar una palabrita de consuelo, de ánimo, puedo ayudar a la otra señora. Ahí estoy con Dios. Es saber sonreír, es saber escuchar. Eso lo hacemos, porque el hombre no es malo, pero lo hacemos en forma mecánica. La mayoría de las veces ponemos orejas pero no escuchamos. Oímos pero no escuchamos. Porque para escuchar hay que ponerse en el caso de. Entonces, si yo estoy frente a alguien que en el fondo me está molestando con su cháchara, pero digo, ojo, él también es hijo de Dios como yo, y si lo escucho, ahí estoy con Dios. Y ese Dios se me va manifestando. Entonces, en estas pequeñas cositas, cada uno va reafirmando, no necesita creer en lo que le dice. Yo sentí a Dios. Y el libro de Urantia nos dice que es mucho más importante que conocer a Dios, sentirlo. Realmente para mí es un futuro, no lo digo inmediato, porque, repito, todo tiene un tiempo de gestación, pero lo auguro de todas maneras auspicioso. Porque si bien es cierto que si vemos las noticias, nos parece que ya estamos en las últimas, que entre Corea del Norte y Estados Unidos viene la otra guerra mundial, entonces, ¡oh, qué horror! No, Dios no se ha olvidado de los universos, ni mucho menos del planeta Urantia. Pero la paz, el mundo mejor, no va a venir por decretos, no va a venir por mandamientos, va a venir por eso que conversábamos recién, esa comunicación entre tú y yo, de persona a persona, sumando. El libro nos dice que para levantar un gran peso es preciso, no basta que haya 10 hombres, es preciso que esos 10 hombres tratan de ser el peso a la misma, en el mismo momento que vayan juntando fuerza. Entonces nosotros los que estamos encargados en alguna forma y que queremos transmitir esto, tenemos que ir sumando de uno en uno, mostrando las expectativas. Fíjate que yo les aconsejaba leer el planeta vecino. Es un planeta extraordinariamente bien como legisla. Y tiene muchas cosas que nosotros deberíamos aprender. Y creo que en eso estamos aprendiendo también, a pesar de todo. Porque si nos remontamos al siglo XX, yo creo que ahora hay muchísimas más corrientes filosóficas, religiosas, que están actuando ya en la política, ya en la vida misma. Entonces, si esos mismos miembros, que ahora no siempre son tan buenos difusores, con el tiempo también van a ir cambiando.
porque el hombre en sí mismo no es tan malo como se nos presenta. Por eso yo decía que al diablo se le ha dado mucho de mérito. No, el hombre tiene a Dios dentro. Entonces para mí el mundo mejor va a venir en la medida, porque si tú tienes a Dios no puedes dejar de preocuparte por tu hermano. La fraternidad no es, ay, amor, paz y alegría. No, la fraternidad son hechos concretos. La fraternidad es, si yo tengo 10, pues doy 2. El padre Hurtado tenía una frase preciosa que decía, hay que dar hasta que duela. ¿Cuántos podemos dar hasta que duela? Siendo que escasamente cuando damos un poquitito. Pero a veces cuando ese poquitito recibimos un montón de vueltas y decimos, ¡oh! Parece que es cierto que el dar es mejor que el recibir. Entonces, mi esperanza, y además Jesús nos dice que, uy, casi digo algo que no tenía que decir. ¿Por qué? Porque casi digo, viene un tiempo mejor. No, pero sacando a un lado la política, tenemos que, cuando hay una chispita así, que va en el camino apropiado, nosotros, sin importar quién lo esté diciendo, aunámonos. Cuando vamos al templo Bajal, yo las personas que han ido, yo no puedo ir porque me cuesta caminar, pero les dije que es una paz profunda. Entonces una persona que está con depresión, que está viendo todo negro, si le decimos, oye, vamos a ver allá, fíjate que algo, ¿no? A lo mejor eso a ella la va a cambiar. No nos importemos, no nos pongamos cuadrados, no pongamos anteojeras. Ay, es que si no lee el libro Urantia, no podía encontrar a Dios. No, busquémoslo. Repito, Él está en todas partes. El libro, la verdad que es bien optimista en anunciarnos un futuro mejor. Te lo voy a leer textual. Traerá también algún día una nueva e increíble liberación intelectual y libertad religiosa, porque la conciencia de Dios es equivalente a la integración del individuo con el universo y a sus niveles más altos de la realidad espiritual. O sea, en la medida que vamos siendo espirituales, el mundo va a ser lo que realmente todos queremos. La verdad es que me gustaría seguir en contacto con esa persona, porque hemos hablado hartas cosas maravillosas del libro Urantia, pero muy al pasar se nos ha olvidado lo principal, y que es que la naturaleza divina, la mejor manera de conocerla, de llegar a ese Dios que pretendemos llegar, es a través de Jesús de Nazaret. Y el libro nos dice que de todo conocimiento humano, el que tiene mayor valor es conocer la vida de Jesús y cómo Él la vivió. Que Él la vivió como un hombre, como un humano. Supo de dolores, supo de alegría, festejaba con quien había que festejar, perdonaba cuando había que perdonar. Y hoy en día que está tan de moda la
la igualdad de género, tiene otro nombre que en este minuto se me está yendo, poco se sabe que Jesús es el primer maestro, por llamarlo de alguna manera, que sacó la voz por las mujeres. En el momento en que a la mujer no se le permitía ni siquiera entrar a la puerta de la sinagoga. En el tiempo en que ni el marido podía hablarle a su propia mujer en la calle. Jesús le habló a la samaritana. Jesús perdonó a la Magdalena, a la mujer adúltera. Perdonó 3 veces también a Pedro. Jesús supo poner a la mujer no en competencia con el hombre, porque somos sexos totalmente diferentes, y bendito que así sea, porque debemos ser complementarios, entregar al otro lo que le falta y viceversa. Y Jesús tuvo la osadía de crear un grupo de mujeres que predicaran el Evangelio y que esta prédica fuera general. Entonces, desgraciadamente, la Iglesia, hasta el día de hoy, ignoró esta parte de la vida de Jesús. Y yo te aseguro que este sería otro hito, que si los hombres y las mujeres aprendiéramos a ser complementarios, el mundo sería mucho más lindo, porque no estaríamos en competencia. Los sueldos de las mujeres no serían más bajos, porque seríamos igual. No estoy hablando de la parte monetaria, sino de lo que se siente. Y sí es verdad que hemos adelantado mucho en eso, pero nos falta mucho. Y estos ejemplos tan reales te los estoy dando porque así es como tiene que verse la religión. No como un Jesús subiendo a los resucitados. No, Jesús prefirió nacer acá. Entonces, ¿a quién tenemos que imitar? ¿A ese Jesús resucitado que no podemos resucitar nosotros de la misma forma? ¿O a ese Jesús que nos enseña a perdonar, a amar, a quitarnos las caretas? Entonces yo a esa persona le quisiera dejar este mensaje. El mensaje, porque la mejor manera de acercarse a Dios es a través de Jesús, conociendo su obra. Y yo le ofrezco con todo cariño el enviarle los mensajes que envío todos los días, que son bien diversos. Antes escribía más largo, pero ahora escribo relativamente corto, porque compito con los WhatsApp. Pero escribo de lunes a jueves sobre un mismo tema, cosas diversas. Y también, así que eso se los puedo hacer llegar todos los días de lunes a jueves. Y también quiero, porque si yo algo he conseguido es gracias a esto, hacia el libro Durante. Y ahora, gracias a la Fundación Ubersa y a Soren, un hermano muy querido, un pastor muy querido, yo les puedo donar, tal como suena, el libro Durante. No importa dónde me estén escuchando, me escriben y yo me pongo en contacto con Soren y él se los envía al país de origen. Porque ya les decía al comienzo, mi visión de Urantia puede ser muy pequeñita, sin lugar a dudas, para lo que el libro es como la puntita del iceberg. Pero cada persona tiene que descubrir lo maravilloso que es. Entonces yo quiero que cuando los que me están viendo tengan mis primaveras, se sientan como yo me siento, regalona de Dios, y mi socio, que él sabrá cuando me dice, ya, vámonos, aquí estaremos.
Mil gracias por lo que yo he aprendido contestándote a ti.